Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Quiero que este día empecemos de una forma tal vez diferente, pero quiero que me ayuden a imaginar. Imagínense por un momento que soy el mejor vendedor de seguros del mundo y que tengo los mejores planes y los más económicos para proteger y cuidar tu posesión más valiosa. Ahí está mi tarjeta. Ahora, quiero hacerte una pregunta para iniciar. Imagina cuál sería esa posesión que tú quisieras asegurar. Te doy un momento para que la pienses, para que la tengas en tu mente. La segunda pregunta es, ¿qué estarías o cuánto estarías dispuesto a pagar para mantenerla a salvo, segura? Y como te dije que soy el mejor vendedor de seguros, te lo voy a mejorar todavía más. ¿Qué pasa si te digo que no solamente aplica para cosas materiales, sino que también podemos proteger tu familia, tu salud, tu trabajo, tu mayor talento, tus sueños? Inclina tu rostro y acompáñame a orar. Señor, estamos aquí deseosos de conocer tu palabra, tu voluntad, de sujetarnos y someternos, Señor, a que examines nuestros corazones, Padre, a que no sea yo el que está hablando en este día, en esta tarde, Señor, sino que es tu Santo Espíritu. Que sean desechadas mis palabras, Señor, y que sea sembrada solamente tu palabra. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si me acompañas a buscar en tu Biblia, Lucas 18, del 18 al 30. Dice así: cierto hombre prominente le preguntó a Jesús: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Cuando Jesús oyó esto, le dijo: te falta todavía una cosa. Vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres, y tendrás tesoros en los cielos, y ven, sígueme. Pero al oír esto se puso muy triste, pues era sumamente rico. Versículo 24 dice: mirándolo Jesús dijo: qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre al reino de Dios. Los que oyeron esto dijeron: ¿y quién podrá salvarse? Lo imposible para los hombres es posible para Dios, respondió Jesús. Y Pedro dijo: nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces él les contestó: en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa o mujer o hermanos o padres o hijos por la causa del reino de Dios, que no reciba muchas veces más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Y déjame darte en esta tarde mi idea central. El amor al dinero te encadena al mundo. La confianza en Cristo te da la seguridad de la vida eterna. La voy a repetir. El amor al dinero te encadena al mundo. La confianza en Cristo te da la seguridad de la vida eterna. Hemos estado las semanas anteriores continuando con Lucas y vemos cómo Jesús, a través de historias, de parábolas, de sus enseñanzas, nos viene mostrando este versus entre lo que nosotros conocemos, lo que nosotros inclusive hacemos, decimos, versus cómo es el reino de Dios. Él viene trayéndonos enseñanzas comparativas de lo que sí es el reino de Dios contra lo que no es. Y por eso quiero empezar con este primer punto. Rechazamos la gracia de Dios cuando confiamos o descansamos en nuestras obras. Ahora vamos a ver esta historia en la que estamos enfocándonos. Nos habla de que había un joven rico. Estudiando estábamos viendo que es quizás un líder religioso de clase alta, exitoso en todo lo que hacía, en toda su contexto. Aparentemente no le faltaba nada.
¿Te puedes imaginar a esta persona influyente, con autoridad? Pero ¿qué es lo que nos dice la Biblia? La palabra nos dice que este joven llega corriendo hacia donde está Jesús. Ahora, déjame hacer una pausa aquí en este pasaje, porque era en el contexto, en la cultura, que las personas de esta índole no podían correr. No era bien visto en esa cultura. Me encanta cómo corre sin importar lo que la sociedad diga, y llega porque tenía en su corazón una pregunta, una duda, algo que le estaba faltando, le faltaba paz en su interior. Era algo que no lo dejaba sentirse pleno. Y entonces hace esta pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y esta pregunta es clave porque con una simple pregunta podemos ver mucho de su corazón. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Podemos ver que era una persona que se creía buena en sí mismo y que muy equivocadamente pensaba que tenía bastante recorrido ya en esta carrera de obtener por sus propios medios y fuerzas la vida eterna. Estaba muy equivocado. Algo que debemos notar es cómo llega con un título adulador con Jesús. Él llega y le dice: maestro bueno. Y tal vez para nosotros es, ok, sí, es un maestro bueno, pero en la cultura, cuando llegaba un discípulo con su rabí y llegaba: rabí bueno, él decía: hey, bueno solo hay uno, es Dios. No era permitido ese nombre, ese título. Este joven llega con ese título con Jesús. Y si bien no está equivocado en expresarse así de Jesús, me encanta porque Jesús es tan paciente con nosotros, es tan paciente con nosotros. Lo que sucede es que este joven no estaba entendiendo el peso de lo que esa palabra significaba. Y me encanta el carácter de Cristo, de Jesús, cómo le contesta con otra pregunta, con tal de evidenciar su corazón para él mismo. Dice: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Jesús no está negando que Él es Dios, pero lo hace para que el joven también identifique en su corazón que Él no es bueno tampoco. Jesús inmediatamente le responde: tú sabes los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y vemos a este joven contestando, me lo imagino diciendo: ¿solo eso? Y dice: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Dirán en Argentina: ya está. Eso dijo el hombre, y la respuesta del joven nos deja ver que evidentemente conocía la ley, inclusive cumplía de manera superficial los mandamientos, pero su motivación era incorrecta. Y vemos el carácter de Cristo, de Jesús, realizando este acto de amor. Quiero que notemos algo. ¿Por qué Jesús no le dijo todos los 10 mandamientos? Él se enfoca en: no cometas adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Por qué no empezó por el primero? ¿Por qué no empezó por aquellos mandamientos que ponen a Dios en el primer lugar ante todo, en nuestro corazón donde corresponde? Y otra cosa interesante es que Jesús no le dice acerca del 10º mandamiento: no codiciarás, en donde podemos ver que evidentemente estaba el foco de uno de los problemas de este joven. Jesús le mencionó, Jesús le dice estos mandamientos sabiendo que el chico estaba descansando en el cumplimiento superficial de los mandamientos. Ahora déjame decirte algo. Creo que todos los que estamos aquí coincidimos que aunque no fuéramos creyentes, aunque viviéramos en otra cultura, en otro país, no es correcto matar, ¿cierto? Está mal visto hurtar. Bueno, eso no es difícil, ni siquiera para los no creyentes. Y esto nos deja ver una realidad del corazón de este chico, porque la realidad es que podemos no adulterar por miedo a ser exhibidos,
Podemos no matar por miedo a que haya una venganza. Podemos no hurtar por temor a ir a la cárcel. No dar falso testimonio por amor a nosotros mismos. Podemos honrar a nuestro padre y madre, pero por el hecho de no perder recompensas. Cumplir los mandamientos no es garantía de que tengamos un corazón correcto ante Dios. Si el objeto del cumplimiento de los mandamientos no es amar al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, no es amar al prójimo, esto cae en un cumplimiento de mera religiosidad. Y Jesús conocía lo profundo del corazón. Me encanta ver que Jesús, viendo lo equivocado que este chico estaba, Él no lo exhibió como un mentiroso, aunque podía. Él no exhortó a su soberbia, aunque podía. Jesús tuvo compasión de él. En Marcos 10:21 vemos el paralelo de esta historia y vemos que aquí se añade una palabra, dos palabras. Dice, Jesús mirándolo, lo amó y le dijo. Me encanta porque ¿cuántas veces podemos tener nosotros esa actitud para con las personas? Te hago una pregunta fácil. ¿Alguien te ha mentido a la cara? ¿Sabes que pasó esta cosa, esta circunstancia, esta situación de esta forma y tú la conoces bien y llega la persona y en tu cara te dice otra cosa? Y es como, bueno, Jesús no le importó eso. Jesús tuvo compasión por esta persona. Esto nos tiene que llevar a preguntarnos, ¿cuánto amor mostramos hacia las personas que se jactan de ser moralmente buenas y justas? ¿Mostramos compasión como Cristo? ¿Los exhortamos con la palabra para llevarlos a los pies de Cristo? ¿O somos prontos, rápido actuamos y humillamos y juzgamos? Jesús en el versículo 22 dice, te falta todavía una cosa. Vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres y tendrás tesoro en los cielos y ven, sígueme. Pero al oír esto se puso muy triste, pues era sumamente rico. ¿Puedes imaginarte por un segundo esta escena? Yo creo que vienes acompañando a Jesús, viendo sus milagros, viendo sus enseñanzas poderosas que no se parecen a nada de lo que otros maestros de la ley venían enseñando. Vienes maravillado, vienes asombrado. Estás recibiendo todo su amor por consecuencia misma de estar siguiéndolo. Y de repente ves que viene un joven corriendo, hace todo este show de adulación, pero cuando se necesita tener coraje, este hombre solamente puede retirarse del lugar, sumamente triste por lo rico que él era. Este joven pudo ser un seguidor de Jesús, pero amó más su riqueza terrenal, amaba más sus posesiones que su anhelo mismo por obtener la vida eterna. ¿Recuerdas cuando empezamos esta predicación y veíamos cómo él corrió sin importarle lo que la sociedad le dijera? Era importante para él el saber cómo obtener la vida eterna, pero bastó que Jesús metiera el dedo en la llaga de la idolatría para que se le olvidara qué tan importante era para él el concepto de la vida eterna. Pasamos al punto número 2 que dice, el amor al dinero nos impide entrar por la puerta angosta de la vida eterna. Me encanta porque encontré esta definición de idolatría, dice, servir, rendir adoración o confiar en algo que no es Dios. Si bien la confianza del joven rico estaba en sus riquezas, podemos ver el contraste en la predicación pasada cuando Pablo nos hablaba de cómo era la relación de Jesús para con los niños y ellos con él. ¿Cómo son los niños? Dependen 100% de sus papás, nos decía Pablo.
Y me encanta porque Jesús no los menosprecia por no ser autosuficientes. Jesús dice, y que de los tales es el reino de Dios. Podemos ver un contraste inmenso. El versículo 17 dice, en verdad les digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Ahora, ojo, esto no es un llamado a que, salgan corriendo a sus casas y vendan todo lo que tienen, se lo dan a los pobres. Jesús no hizo de esto un mandamiento para todo aquel que lo sigamos. Esta fue una orden específica para una persona específica con la intención de que él mismo, este joven, pudiera evaluar, pudiera entender, pudiera ver el estado genuino de su corazón. Si bien esto es específico para esta persona, sí podemos hacer un paralelo. ¿Cómo? ¿Qué nos está estorbando a nosotros en nuestro corazón que nos impide seguir a Cristo? El cristianismo se trata de soltar cualquier cosa a lo que nos aferramos antes que a Dios. Podemos ver el ejemplo de la mujer de Lot, que amó más su mundo, su vida, su cultura, las fiestas, sus placeres, y eso le costó la vida. Te hago esta pregunta: ¿a qué cosas nos estamos aferrando en este mundo que nos impide tener la libertad de ir en pos de Cristo? ¿Qué tienes que soltar tú? ¿Cuál es tu tesoro, tu ídolo? Aquello que cada vez que puedes lo escogemos antes que a Dios. Y ¿sabes qué? Hay una realidad, y es que muchos no siguen a Jesús porque consideran que tienen mucho que perder. El versículo 24 nos dice, nos muestra un comentario acerca de Jesús. Dice, mirándolo dijo, qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Ahora, si bien este ejemplo ya es demasiado gráfico y entendible, imagínate a ti queriendo agarrar tus posesiones, tus pertenencias, acercarte, aproximarte a la entrada angosta que nos menciona la Biblia y tener que tomar una decisión. O dejas todo ahí mismo, o te quedas contemplando esa entrada angosta y aferrándote a tus posesiones, a tus pertenencias. Ahora, el problema claramente no es las riquezas, sino el amor a las riquezas. El problema no es la persona que amas, sino que la amas más que a Dios y no puedes dejarla o dejarlo. El problema no es el trabajo, sino que prefieres revisar un email antes de tener un devocional con tu familia. En el versículo 26 da un giro la historia y me imagino a todos alrededor viendo esta escena y mirando cómo el joven rico se retira sin esperanza. Me imagino a todas estas personas confundidas, como, ¿qué rayos si veníamos bien? Confundidas, tal vez pensando, qué bueno que yo no tenía tanto. O, pues mejor ni le digo a Jesús que yo era huérfano y no tuve que dejar familia. Otros quizás pensaban, ¿qué me irá a pedir el maestro a mí? ¿Se lo podré entregar si él me lo pide? Y de repente, porque siempre hay un valiente en la clase, el que todos tienen dudas en el salón, pero él dice, bueno, yo pregunto, y dice, ¿y quién podrá salvarse? Genuinamente lo noto preocupado. Es como, bueno, la vara está increíblemente alta. ¿Quién podrá salvarse? Me encanta porque Jesús no niega la dificultad que significa para el hombre en nuestra humanidad, sino que vuelve a redireccionar la atención, el hecho de que en nuestras fuerzas claramente es imposible. Por eso es Dios el único encargado
Dios es el único capaz de destruir de raíz nuestra idolatría. Y es justo Él quien nos libera de esa esclavitud para que podamos ser libres y seguir a Jesús. Pasamos al punto número 3, que nos habla de la recompensa de seguir a Cristo es la vida eterna. La recompensa de seguir a Cristo es la vida eterna. Y aquí entra Pedro en escena. Y me encanta porque a mí me ha pasado que de repente no hablas porque la has regado muchas veces antes y dices, uy, ¿lo diré o no lo diré? Y vemos a Pedro genuinamente, y yo me atrevo a decir hasta de forma tierna, diciendo, Señor, tal vez no teníamos las riquezas de este joven, pero lo hemos dejado todo por ti, para seguirte. Déjame decirte que seguir a Cristo, seguir a Jesús, es un compromiso incómodo. Y sabes, muchas veces cometemos el error, tal vez con una buena intención, pero no deja de ser incorrecto cuando le hablamos a una persona y queremos hablarle de Cristo y de repente le decimos, es que te pasa lo que te pasa porque no eres cristiano. Si tú fueras cristiano ya te hubieras sanado. Claro, llevas tanto tiempo en ese puesto porque no eres cristiano. Ya estuvieras siendo gerente, director. Vemos el contraste en la Biblia. Porque déjame decirte algo, el evangelio en sí mismo es hermoso, es increíble. No necesita que nosotros lo adornemos con cosas que en realidad lo ensucian. Lucas 9:23 dice, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. ¿Te imaginas este eslogan? ¿Quién aceptaría esto? ¿Suena fácil seguir a Cristo? ¿Cargar tu cruz cada día? ¿Con ese peso? Yo tan solo elijo una tablita y ya me llené de 10 astillas. ¿Te imaginas seguir a Cristo y negarte lo que tú eres cada día? Vamos a poder dejar todas las cosas hasta que encontremos que Jesús vale más que todas esas cosas. Jesús es un compromiso radical totalmente, que muchos no estamos o no están dispuestos a tener ese compromiso. No puedes medio seguir a Jesús, o lo sigues o no lo sigues. No podemos decir, yo soy bien organizado y de mis 24 horas, pues 15 le doy a Dios y las demás yo me administro con mi home office. No podemos darle una parte a Dios. Creo que el problema es que no entendimos que todo es de Dios, que todo ya es de Él. Pedro mostró que Cristo fue su riqueza, aún en medio de la incomodidad, en peligro de muerte. ¿Cómo podría alejarse de quien lo ha amado con tan puro y profundo amor? Me encanta porque te puedes imaginar seguir a Cristo y entender, claro, pero ¿qué hay atrás que no pueda dejar? Contrastándolo con el puro y perfecto amor de Dios. Muchas veces pensamos que este llamado es solamente si quieres ser diácono, líder, pastor, anciano. Y no, esto es para todos nosotros. Esto es para cada creyente. Tenemos que entregar todo lo que somos. Dejemos hoy todo lo que nos impida seguir a Cristo. Porque si algo te puedo prometer en mi humanidad es que si tú sigues a Cristo, nada te va a faltar. Versículo 29 dice, en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa o mujer o hermanos
o padres o hijos por la causa del reino de Dios, que no reciba muchas veces más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Ahora, esto podría crear tal vez confusión y déjame decirte, no es que Jesús quiera dividir familias o que le esté dando una licencia moral a los padres para abandonar a los hijos. De hecho, estas cosas no son el problema en sí mismas. El problema es cuando se vuelven de tropiezo para nosotros, cuando los ponemos como el objeto de nuestra adoración, nuestra idolatría. ¿Por qué las riquezas no es el problema? Porque vemos a un siervo David. Creo que la mayoría de nosotros conocemos la historia de Job, como él ya era rico y después de la prueba Dios le dio mucho más de lo que tenía inclusive. Jesús ofrece paz, gozo, plenitud, contentamiento. Dios mismo supliendo todas nuestras necesidades para que podamos vivir para lo que realmente fuimos creados. Él nos promete que tendremos 100 veces más como recompensa. Y qué agradable es ver que no es hasta que venga la vida eterna, sino Él nos dice a través de sus promesas que es aquí, es ahora. No se refiere a que nos va a dar 100 veces más para que seamos ricos materialmente si seguimos a Cristo, pero sí vamos a tener riquezas espirituales, el reino de Dios. Ahora déjame decirte que estoy seguro que todo lo que pudiéramos dejar, el simple hecho de estar en su presencia, de conocerle, de verle cara a cara, ni siquiera te vas a acordar de estas promesas prometidas. Va a ser tan impactante el poder disfrutar su gloria que todo queda atrás. ¿Cuál sería nuestra respuesta el día de hoy? Porque, ¿sabes? Podemos tender a poner nuestra mirada en lo que vamos a perder. Pero a veces nos cuesta trabajo entender este concepto de la vida eterna, porque estamos tan acostumbrados al día a día, a contar los días, las semanas, los meses, a tener planes a mediano o corto plazo. Y se nos olvida que todo lo que nosotros estamos invirtiendo en este mundo para nuestro beneficio, para nuestro placer, no va a tener ningún valor en aquel día. Y no es tan difícil ver que todos pecamos de cierta forma en esto, porque te apuesto que hace una hora lo más importante era que no terminaste el trabajo de oficina, si tendrás nuevos clientes, si dejaste la olla de frijoles apagada o no. Todo nuestro afán, nuestro enfoque está en este mundo. Y Cristo nos invita a dar un giro diferente, a entender dónde está la verdadera riqueza. ¿Cuál sería nuestra respuesta el día de hoy? ¿Seríamos como aquel joven rico que se va entristecido porque era demasiado lo que tenía para seguir a Cristo entregándolo todo? ¿O vamos a responder como los discípulos? Señor, nosotros hemos dejado todo para seguirte. Si el día de hoy reconoces que has rechazado el seguir a Cristo, te invito a que no pases de hoy, que podamos tal vez redefinir quién es Jesús para nosotros. Jesús nos promete que hay una recompensa para todos los que pongamos a Dios en primer lugar. Quiero que se te quede grabado esta frase, que Dios no es deudor de ningún hombre. Es completamente imposible para nosotros dar más a Dios de lo que Él nos da a nosotros. ¿Cómo no podemos descansar ante estas palabras? Ahora, tal vez tú no eres creyente, no conoces, no has puesto tu fe en Cristo, y tal vez la vida eterna no tenga ese peso de importancia. Tal vez para ti sea más importante, evidentemente, los 40, 60, 70 años que puedas estar acá y cómo los administras tú en tus fuerzas. Pero déjame decirte algo, porque podemos inclusive parecer moralmente justos, buenos. Aquel hombre que tenía
todas las riquezas, una vida justa, respeto, prestigio. Y aún con todo lo que tenía, Jesús todavía podía decirle: aún te falta una cosa. El hombre lo tenía todo, pero sabía que no tenía la vida eterna, así que en realidad no tenía nada. Puede que ya hayas puesto tu fe en Cristo, pero tal vez sigues con tus ojos puestos en lo terrenal. Déjame decirte algo: Cristo vino al mundo para rescatarnos precisamente de nuestra temporalidad en este mundo, para llevarnos junto con Él a una vida eterna. Es incomparable cuando nosotros estemos cara a cara con este Dios, el único Dios, en un mundo que será renovado, transformado. No sé qué concepto puedes tener de la vida eterna. Todos con túnicas blancas, por fin usar ropa blanca sin que se te ensucie, ya no la sudas, tal vez adorando a Dios, pero ahora con una voz de gospel angelical. Amén. Te invito a que podamos perder nuestra vida para encontrarla en Cristo, que nos sometamos a Cristo como nuestro Señor y que confesemos, que confiemos en Dios, que nos puede limpiar de toda idolatría en nuestro corazón. Y por último, quiero que podamos ver algo importantísimo. Quiero que sepas que el foco de esta historia no es el joven rico. Puede que muchos digan: ay, se fue triste. Pero la realidad es que el foco no está en este joven. Volvamos al versículo 22, cuando dice: cuando Jesús oyó esto, le dijo: te falta todavía una cosa. Vende todo lo que tienes, reparte entre los pobres, y tendrás tesoros en los cielos, y ven y sígueme. Y quiero hacerte la última pregunta. Bueno, como dos más. ¿Quién se despojó de toda su gloria para venir a los pobres y necesitados? Cristo. Jesús no vino a la tierra, al mundo, para seguir su propia agenda. Él no siguió sus propios intereses en este mundo. Él siguió la voluntad de su Padre Celestial. Me encanta porque Jesús no nos exige algo que Él no haya hecho antes. Él, como nuestro ejemplo primogénito, así como Él lo hizo, ahora nosotros, en sus fuerzas, con su poder, podemos hacerlo y disfrutar plenamente de una vida eterna junto con Él. Habíamos visto una imagen acerca de una bóveda. Tal vez es hora de que puedas sacar de ahí todo eso a lo cual estás teniendo tanto apego, lo cual te está encadenando a este mundo pasajero, corrupto de pecado, para que podamos poner toda nuestra esperanza en Cristo, para que podamos invertir y tener nuestras riquezas no en este mundo, sino en la vida eterna. Cierra tus ojos. Señor, a veces es necesario que abras directamente nuestro corazón para que nos muestres y podamos ver todo lo pecaminoso que tenemos en Él. Señor, si es necesario que nos muestres, que nos exhibas cuál es ese ídolo que inclusive está tan arraigado que no es fácil, que no es evidente de verlo, Señor. Confiamos en ti, Señor. Gracias porque es por tu voluntad que ahora podemos seguirte, seguir a tu Hijo amado. Queremos agradecerte en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.